Primero Dios, luego los hombres. Vamos a hacer la reflexión de la lectura primera del domingo. La lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que obedecen. Vieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín, contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Luz del tema de la Pascua que seguimos celebrando y que seguimos viviendo, debemos de reconocer que nuestra misión como cristianos es sobre todo resucitar a la vida que Cristo nos ha legado a través de su muerte. A veces es difícil en las circunstancias de nuestra vida diaria, pero con la vida en la divina voluntad sabemos perfectamente que tenemos el as bajo la manga, la justa medida para todas las cosas, la vida del reino en nosotros. Es por eso que es muchísimo más fácil aprender a vivir en la divina voluntad leyendo los conocimientos día a día y tratando de ponerlos en práctica con la mejor intención, que es el amor, que estarnos negando una y otra vez a la virtud, a la santidad y al camino que Dios nos marca. Sin lugar a dudas, esto aprendieron los discípulos de Jesús, que después de que nuestro Señor los mandó a evangelizar, ellos obedientes acudieron a este mandato, y dentro de su obediencia se encontraron con las tempestades de la voluntad humana, en este caso de los fariseos, que no querían más que se enseñara lo que hasta ese tiempo se sabía, y seguían ciegos ante las profecías ya cumplidas. Es por eso que cada uno de ellos no entendieron todas las palabras, todo el evangelio, toda la catequesis que le dieron los discípulos, entre esos Pedro, sobre el Dios de nuestros padres. Pero sí soltaron a los discípulos, puesto que había algo en ellos que los movía. Y el hecho de que los movía es que tenían el cargo de conciencia de haber iniciado toda esa revuelta para causar la muerte de Jesús, y sabían y tenían bien presente que Jesús había resucitado. Entonces el engaño debía seguir por otros medios, pero no podía seguir por el mismo medio que Jesús. Y al final de cuentas, aunque no mataron a los discípulos de Jesús de manera inmediata después de haber matado a Jesús, buscaron de alguna manera sus muertes. Y el único discípulo que sabemos que no ha muerto es el discípulo amado, Juan. Y no es que no haya muerto en realidad, puesto que no fue sacrificado ni asesinado, sino más bien que nuestro Señor prometió que el espíritu de Juan, el espíritu del amor, se quedaría hasta que Él volviera, es decir, hasta la segunda venida. Este espíritu de amor se ha quedado sobre todo en las personas que anteponen a Dios antes que a los hombres. Anteponer a Dios antes que a los hombres es muy necesario, es necesario ese desapego, tanto para las personas que son religiosas, como para los consagrados o para los que no están consagrados ni son religiosos, es decir, los laicos. A veces nosotros, cuando anteponemos a las demás personas antes que a Jesús, nos perdemos en un laberinto de idolatría, de apegos y en un sinsentido de la vida. Es por eso que la mejor manera de vivir en la divina voluntad es anteponiendo los conocimientos que voy leyendo,
las prácticas que voy haciendo, las oraciones que me va permitiendo nuestro Señor en el día a día, a todas mis demás actividades y también, sobre todo, a todo lo demás que pudiera surgir, eventos sociales, eventos de otro carácter. Nuestro Señor en muchas de las profecías actuales está llamando a los hijos de su iglesia, a los hijos que quiere que Él vivan en su voluntad, que quiere que disfruten de todos estos regalos que nos da a través de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picareta y también a través de la magnificencia que es el vivir en su voluntad. A veces nos cuesta trabajo creer algunas verdades contenidas en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picareta, pero no es por falta de fe o por falta de conocimiento, sino más bien porque hemos olvidado que nuestro Señor es Dios y es el Dios de lo imposible. La Iglesia celebra 50 días la Pascua y nosotros olvidamos a veces esa Pascua en nuestro corazón, teniendo el miedo de que todo va a cesar prontamente, que va a acabar como nosotros creemos que acaban las cosas, y nos olvidamos que tenemos un Dios que es sobrenatural, que nos ama y que sobre todo quiere que hagamos su voluntad antes que la de los hombres.